Dios les bendiga. Continuamos hoy con nuestro estudio en la primera epístola del apóstol Pedro. Y hoy vamos a ver el capítulo 1, el versículo 13 al 25. O sea, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este capítulo 1. Bien, dice el título, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, aquí en esta epístola hemos podido ver que el apóstol Pedro nos habla, en el capítulo anterior, nos habló acerca de una esperanza viva, ¿sí? Recordando un poco que es la esperanza viva y que el fin de nuestra esperanza, al final esa esperanza como que se convierte en nuestra herencia, lo que vamos a recibir, la salvación. Recordemos que la esperanza no avergüenza. Entonces es para nosotros motivo de gozo, de alegría, saber de que nuestra esperanza es viva. ¿Y en qué está fundamentada nuestra esperanza? En la resurrección de Jesucristo. Entonces ese triunfo que Jesucristo hizo con nosotros, al Él resucitar, nos dio una gran victoria. ¿Sí? Tenemos esa victoria en cada uno de nosotros, en nuestra esperanza viva, es lo que nos conduce en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje. Recordemos que también esta carta fue escrita a los expatriados, a los peregrinos, a los que no se encontraban en su propia tierra, sino que iban rumbo hacia su destino final, hacia la tierra que el Señor ha prometido para cada uno de nosotros, y nosotros también estamos rumbo a ese camino, ¿sí? O sea, estamos en el camino rumbo a la salvación, a nuestra verdadera ciudadanía, el reino de los cielos. Bien, entonces ahí dice el versículo 13, a mí me gusta estudiar, si es posible, cada versículo, ¿cierto? Dice ahí, por tanto. ¿Y a qué se refiere ese por tanto? A todos los privilegios de los que hablamos ya, la esperanza, la herencia, la resurrección de Cristo, sí, o sea, todos esos beneficios, privilegios que nos estaba hablando, que vimos el capítulo anterior, de todo esto. Entonces dice, por tanto, o sea, como consecuencia de todo lo que hemos visto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? Bueno, eso, primero que todo, es un hebraísmo, ¿sí? Que se refiere, que equivale pues a nuestro idioma como a enrollarse, ¿sí? Como a estar preparado, dispuesto a correr, a accionar, ¿sí? A eso se refiere, en ese sentido, ¿sí? Allá era un hebraísmo, ceñirse, ¿sí? O sea, los lomos, pues, estar bien, estar preparados para la acción, para lo que se requería. Pero aquí dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, pensemos correctamente, ¿sí? Dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que nos es necesario cada día pensar, como dice, tenemos la mente de Cristo. Sí, eso es lo que cada día debemos ceñirnos, estar dispuestos allí a renovar nuestra mente, a permitir que el Señor y la palabra de Dios transforme nuestra mente cada día. O sea, necesitamos esa transformación mental, ese cambio mental, ¿sí? Ese cambio en nuestra mente, ¿sí? Es estar listo, estar preparado. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Pensar correctamente, conforme a la palabra de Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios. ¿A qué se refiere eso? A estar con una mente lúcida, a pensar con total claridad, ¿sí? Cuando uno está sobrio, está lúcido, puede pensar bien, mientras que la palabra sobriedad es contrario a la palabra ebriedad, ¿cierto? ¿Qué ebriedad qué significa? Estar borracho, no pensar con claridad, dejar que el cuerpo lo domine, dice la Biblia que un hombre borracho, un hombre ebrio, habla perversidades, ¿cierto? Empieza el corazón a sacar cosas, a llorar, a recordar cosas, a estar amargado. Hablará perversidades. Entonces, nos manda la Biblia a no estar así, a no estar con excesos, sino a estar con la mente clara, con la mente libre, lúcida, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder de esa manera esperar por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que no pensemos como borrachos, no pensemos como con nuestra mente ida, no, pensemos claramente y esperemos. Es decir, enfoquémonos en lo que el Señor nos está mandando, ¿sí? Esperar por completo, ¿sí? En la gracia que se os traerá. Bien, entonces recordemos algo, nosotros hemos sido salvos por gracia, ¿sí? La gracia, dice, pero más vosotros sois salvos por medio de la fe, ¿sí? Entonces la gracia es, recordemos que el apóstol Pedro también nos habla mucho acerca de la gracia, ¿sí? Nos habla de esperanza, de gracia y nos habla de fe. Bueno, también nos habla de sufrimiento, ¿no? Esas cuatro partes vemos que son repetitivas en los diferentes mensajes del apóstol Pedro. Pero es importante esperar en la gracia. Nosotros, dice la Biblia que somos salvos, ya hemos sido salvos, pero ¿qué dice? Para que se manifieste por completo, ¿cierto? Para que dice esperad por completo en la gracia. Si debemos esperar en esa gracia, y cuando ya se cumplirá totalmente esa gracia, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Y cuándo es ese día? Bueno, en el arrebatamiento de la iglesia. Recordemos que el arrebatamiento de la iglesia es parte de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Son dos acontecimientos, pero los dos son, tanto el arrebatamiento de la iglesia como la segunda venida de Cristo, son parte ambos de la segunda venida de Cristo. Entonces, en ese momento, cuando sea el tribunal de Cristo, cuando llegue ese momento, ahí por completo será manifestado Jesucristo. Lo que nosotros estamos esperando desde hace muchos años, desde que nos hemos convertido a Cristo, estamos esperando ese momento en que Jesucristo sea manifestado, se nos sea manifestado a cada uno. Estamos esperando también que dice la Biblia que Él dará recompensa a cada uno según sea su obra, ¿no? Dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿no? Lo dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces estamos esperando en eso, estamos esperando en la gracia en que sea manifestado por completo Jesucristo. Bien, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Bueno, esa palabra hijos obedientes también se refiere a hijos de obediencia, ¿sí? Somos hijos de obediencia ya, no se refiere solamente a que obedezcamos simplemente, sino que nuestra naturaleza ya es la de hijos obedientes, ¿sí? Recordemos que el Señor en otra parte dice que a los hijos de ira, a los hijos de desobediencia, ¿sí? Aquellos que no han nacido de nuevo son hijos de desobediencia, y todo lo que ellos hagan desagrada al Señor. ¿Por qué? Porque no están en obediencia a la palabra, al Señor. Mientras que nos llama a nosotros que así como somos hijos de obediencia, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, ¿sí? Antes habían una lucha muy constante en cada uno de nosotros, que son los deseos. Recordemos que hay una lucha continua en nosotros, ¿cierto? Entre el espíritu y la carne. Dice que la carne es el peor enemigo, ¿cierto? Aún más que el diablo, ¿no? El peor enemigo de cada uno es la carne, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la carne está ahí con nosotros, y está con nosotros todo el tiempo, y es una lucha constante. Ella siempre va a tender hacia el sueño, hacia el dormir, hacia el mal, hacia el pecado. O sea, siempre va a ser como esa dirección hacia el mal, ¿cierto? Esos malos deseos que siempre tienden hacia el mal, hacia el pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso viene en nuestro ADN, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que cuando el hombre cae en pecado, en Adán, todos morimos, ¿cierto? Espiritualmente, cuando uno nace, tristemente, nace con esa muerte espiritual, ¿sí? Nacemos así, en muerte espiritual. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso el milagro, ¿no? Del renacer, del nuevo nacimiento, ¿no? Porque nacemos muertos espiritualmente. Pero dice la palabra que no nos conformemos. Que es normal, que no lo veamos como algo normal, esos malos deseos,
¿cierto? Porque hay muchos cristianos que se justifican, no, es que es una batalla continua y se conforman, cuando la Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Entonces es nuestra responsabilidad no conformarnos a esos deseos, no alimentar esos deseos, porque hoy en día está con el internet, está la facilidad, usted verá cómo, de qué manera usa, ¿no? La tecnología, lo que tiene, la televisión, el internet, usted mira de qué manera la usa, ¿no? Está en sus manos, está ahí, ya usted decide si lo usa para bien, si lo usa para predicar, para aprender, para estudiar, o lo usa para el mal, ¿cierto? Para dar rienda suelta a sus malos deseos. Porque todos, no hay alguien que pueda decir, no, ya esos deseos ya no están en mi vida, ya estoy libre de todo eso. Qué bueno que realmente no alimentemos esas cosas, ¿sí? Porque depende de nosotros el alimentar la carne o alimentar el espíritu, depende de nosotros, porque vea, cuando empezamos a dejar de orar con un día que no oremos, que no leamos la Biblia, la carne va tomando ventaja hasta que nos da pereza y nos da pereza y se convierte en algo normal. El no orar, el no buscar de Dios se convierte en algo normal y ya empezamos a vivir una vida mediocre que no le agrada al Señor. Pero lo que nos dice es no nos conformemos. Cuando estamos en ignorancia, ¿cierto? Las personas que viven sin Cristo son ignorantes. Mire, puede haber estudiado, hay personas que pueden tener incluso muchos títulos, doctorados, pero si no tiene el conocimiento de Cristo en su vida, es ignorante de las cosas celestiales, de las cosas eternas. Entonces, allí nos dice, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, recordemos que el que nos llamó es un Dios santo, ¿sí? Dice la Biblia que Él es 3 veces santo, 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 santo. Y los ángeles y los querubines y los serafines continuamente están diciendo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que creaste todas las cosas, los cielos y la tierra. Y también nos hace a nosotros ese llamado, ¿cierto? Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Es posible vivir en santidad? Pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Esto no quiere decir que ya no cometemos más pecados, ¿cierto? Porque cuando estudiamos el libro de Juan, las cartas de Juan, vemos que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero no quiere decir que somos practicantes del pecado. No quiere decir que nos gocemos o nos deleitemos en el pecado. Lo que quiere decir es que estamos apartados. Eso significa la palabra santo, apartado del mal. Así como nuestro Dios es santo, dice, sed santos porque yo soy santo. Él es santo, no es que sea un atributo, no, es parte de su esencia. Él es santo, sí, es santo. Bien, así como Dios es amor, Dios es santo, sí, mire, son atributos, son características de su propia esencia, la santidad de Dios. Y nos manda también a nosotros, como hijos de obediencia, como hijos de luz, seamos también santos. Entonces, es decir, una vida íntegra, una vida apartada para Él. No pongamos excusas que no, es que mientras estemos en el cuerpo de pecado y muchos incluso predicadores se escudan en eso, ¿cierto? Cuando la Biblia que nos dice que la gracia es una ocasión, es un motivo para pecar, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? La gracia no es una excusa para estar en pecado, no, sino que debemos ser apartados. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Bueno, ese escrito está en Levíticos 11:44, sí, ahí está citando lo que dice. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, el apóstol Pedro le gusta estudiar bastante la palabra, la Torá, ¿cierto? Y allí nos está recordando algo que ya estaba escrito desde antes. Nuestro Dios es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Sí, las cosas, muchos piensan que es que en el Antiguo Testamento ya las cosas, ahora ya estamos en la gracia, pero recordemos que la gracia implica mucha más responsabilidad
que aún la ley, ¿no? Más responsabilidades ahora, estando en la gracia. ¿Por qué? Porque ya tenemos, la revelación es más completa, ¿sí? La revelación ya es completa, ella fue progresiva. Los profetas de antes solo veían una parte, no veían todo, como nosotros ya hoy podemos ver todo, saber todo, saber que estamos en los últimos tiempos, que aún no se ha cumplido todo lo que está en la Biblia, pero que lo que falta se va a cumplir y que es una realidad en nosotros. Entonces recordemos, yo soy santo, dice el Señor. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la hora de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, nosotros, ¿qué es invocar al Señor? Bueno, significa reconocer a Dios, ¿cierto? Reconocer a Dios como nuestro Padre, ¿cierto? No solamente es nombrarlo, como dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? No solamente llamarlo de esa manera, sino reconocerlo en nuestra vida como nuestro Padre Celestial, ¿sí? Recordemos que nosotros hemos sido hijos, ¿por qué? Por adopción, ¿cierto? El apóstol Pablo nos habla más acerca de este tema de la adopción. Nosotros dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros somos hechura suya, somos hijos de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Es decir, que Él no tiene hijos preferidos, ¿cierto? Nosotros podemos pensar, no, es que Dios prefiere a unos. No, Dios no tiene hijos preferidos y cada uno va a ser juzgado según sus obras. Entonces ahí nos está diciendo, no somos nosotros responsables de juzgar a nuestro hermano, ¿cierto? Dice, tú que juzgas a tu hermano, te condenas a ti mismo. Y a veces nosotros caemos en esos errores, en ese error de juzgar a nuestro hermano, cuando sabemos que el único que nos va a juzgar a cada uno de nosotros es Dios, ¿cierto? La palabra juzgará, dice, en el día postrero. Entonces ¿por qué Él es el único que puede juzgarnos? Porque Él es el único que conoce nuestra mente, nuestro corazón, las intenciones. Nosotros podemos tratar de engañar a alguien, ¿cierto? Pero a Dios no. Nosotros podemos, y una persona puede juzgar según la apariencia. Sí, este es un verdadero hijo, este es un verdadero siervo de Dios, porque tiene muchos dones, porque tiene muchos seguidores, porque tiene una iglesia grande, y nosotros podemos juzgar a simple vista, este sí es de Dios. Mientras que de pronto a un pastor de una iglesia pequeña, no se le leen los frutos, Dios no lo ha llamado para el ministerio, es mejor, ¿cierto? Pero mire, el único que conoce realmente nuestra labor es Dios, ¿sí? Entonces recordemos siempre eso. Es Dios nuestro Padre el que conoce los corazones. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas delante de Él, ¿cierto? Entonces no podemos tratar de engañarlo. Bien, dice, juzga según la obra de cada uno. Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, ahí se refiere no al temor del miedo, ¿cierto? No a ese miedo de ay, a toda hora qué miedo que voy a perder la salvación, porque muchos podrían pensar eso, ¿no? Yo recuerdo que un hermano decía eso, ay, pero es que si de pronto yo voy mal, y de pronto un bus me atropella, pero yo hice tal cosa, entonces me pierdo en el último momento, pierdo mi salvación, ¿cierto? O sea, están a toda hora temerosos de que van a perder la salvación. Sí, hay muchos cristianos que por ignorancia piensan de esa manera, pero no, mira, el Señor Jesús murió por nuestros pecados pasados, futuros y presentes. O sea, no quiere decir que eso nos da libertad, ¿cierto? A vivir como queramos. No quiere decir eso. Al contrario, pero nos da la seguridad de que somos salvos. Nos da la seguridad de que andamos, que le pertenecemos a Él. Esa seguridad de la salvación no nos la puede robar nadie. Dice la Biblia, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea, Dios ya nos llamó, Dios ya nos escogió, nos limpió con su sangre y nos dio una herencia incorruptible, ¿cierto? Es decir, nadie puede quitarnos eso. Este temor que se refiere allí en nuestra peregrinación es como el temor
reverente a Dios, el temor de, bueno, Señor, de no fallarle. Sí debemos de tener ese temor, ¿no? De andar, porque hay mucha gente que tristemente caer en pecado para ellos es demasiado fácil. ¿Por qué? Porque no tienen ese temor a Dios. Si no tienen ese temor, no importa, Dios, hago esto, el día de mañana me arrepiento y ya está bien, todo bien. O sea, piensan en pecar en el futuro, y la Biblia dice que de esa manera no es, ¿cierto? No hay perdón para el pecado que voluntaria, dice el que voluntariamente peca, ¿cierto? Nos habla de un pecado voluntario, ¿cierto? Ya no queda sacrificio por exacto, el que voluntariamente peca y una y otra vez está pisoteando la sangre de Cristo, dice ya no hay sacrificio, ¿cierto? Porque Él ya nos limpió, Él ya nos regeneró, hemos sido nuevas criaturas, hemos renacido, ¿cierto? Para una nueva vida. Ya eso de estar pensando toda hora en pecar y volver, pecar y volver, eso no, caer y levantar. Eso no es de hijos de Dios, eso no es de hijos que andan con una esperanza viva y con una herencia. Por eso nosotros cuando estemos ahí en ese momento de la tentación, recordemos nuestro llamamiento, recordemos el llamado que Dios nos hace a ser santos, ¿sí? Si vamos a heredar la salvación, si vamos a ir al cielo donde no hay pecado, donde dice la Biblia que no hay nada inmundo, nada que haga abominación o mentira entrará en él. ¿Cómo nosotros vamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida y verlo como algo normal? No veamos como normal el pecado, sino que andemos mientras vamos peregrinando aquí en rumbo a la vida eterna, andemos con temor a Dios, es decir, con reverencia, en obediencia a Dios. Exacto, también lo dice, ¿cierto? Otro versículo, guardad vuestra salvación con temor y temblor. Imagínense, ¿cómo no vamos a guardar, a vivir, a respetar esa salvación que Dios nos dio a nuestro Padre? ¿Cierto? Dice el libro de Malaquías, me llamáis Padre, ¿y dónde está mi honra? ¿Cierto? Porque muchos fácilmente decimos, sí, nuestro Padre es Dios, pero le estamos honrando como hijos. Y el Señor allá en el libro de Malaquías reclama eso, realmente le honramos, como dice su palabra, como hijos obedientes, ¿sí? Como hijos que honran a su Padre. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿sí? Que vivamos con temor. Y nuevamente recordemos que se está dirigiendo ¿a quién? A peregrinos. Y nuevamente, mire, cuando recordamos eso nos debe llenar de alegría, de satisfacción. Sí, somos, como dice aquí, extranjeros. Exacto, somos peregrinos, somos extranjeros, somos advenedizos, o sea, no pertenecemos aquí, andamos como forasteros. Entonces eso debe alegrarnos porque sabemos que no pertenecemos aquí, porque imagínense qué tal vivir eternamente en una tierra de corrupción, de maldad, de dolor, de tristeza, que sabemos que todo eso son las obras malas que se practican en la tierra. ¿Qué tal nosotros perteneciéramos aquí? ¿Dónde estaría nuestra esperanza? Pero no, nuestra esperanza está bien fundamentada en la resurrección de Cristo, en una herencia incorruptible. Bien, dice 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con